our governments must work with determination to maintain and even improve the network of relations we have built within the European project. Given these circumstances, we must particularly bear in mind the thousands of Britons and Spaniards who live in each of our nations, who form a sound foundation for our relations. Buenas noches. Las palabras de Felipe VI en el Parlamento británico recordando que Gibraltar es español y que, por supuesto, España no renuncia a su soberanía han provocado un terremoto político en el Peñón, desde donde Fabián Picardo le ha respondido acusándole de ser antidemocrático. Para Theresa May, lo planteado por el monarca es simplemente impensable. Lo vemos en las 5 W. Como no podía ser de otra forma, el rey de España, de visita oficial en el Reino Unido, ha reivindicado la soberanía de nuestro país sobre Gibraltar. Nada menos que en el Parlamento británico, pidiendo a Londres una negociación bilateral sobre el Peñón. La respuesta del gobierno inglés no se ha hecho esperar. Un portavoz del Ejecutivo de Theresa May ha dejado claro que es impensable una negociación sobre la soberanía en liza al haber más actores implicados, además de España y del Reino Unido. En concreto, la Unión Europea y los gibraltareños. El pueblo de Gibraltar ha expresado repetida y abrumadoramente su deseo de permanecer bajo soberanía británica y lo respetaremos. Así lo ha puesto de manifiesto dicho portavoz del gobierno de May, a cuyas declaraciones se sumaba hoy Fabián Picardo, ministro principal de la colonia, quien de nuevo se ha dejado la diplomacia en casa y ha calificado de antidemocrático el discurso pronunciado por el monarca en la Cámara de los Comunes. Y llegamos al donde la primera ministra británica, Theresa May, señalaba que en la negociación del Brexit, el gobierno de Londres aspira a conseguir un acuerdo que funcione para el Reino Unido y para la Unión Europea, también para sus restantes miembros, incluida España y también Gibraltar, después de que el rey manifestara su confianza en que el diálogo necesario y el esfuerzo de los dos gobiernos, británico y español, permitieran avanzar hacia soluciones aceptables para todos en el contencioso. Lo de siempre, los españoles reclamando lo nuestro, los ingleses negándose a devolver lo que no es suyo, aunque de facto llevan ya 303 años ocupando el Peñón. ¿Por qué los británicos insisten en mantener la colonia? ¿Cómo es posible que 300 años de crisis diplomática no hayan conseguido deshacer el entuerto? ¿Cambiará algo el Brexit? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. La piratería es el hilo conductor de la política exterior inglesa y de su irrefrenable vocación colonial, que no imperial, que no es lo mismo, desde los tiempos de su paradigmática reina Isabel I y su amadísimo corsario Drake, el pirata, fundador de la todopoderosa Royal Navy y entronizado en el paraíso de los lores británicos por la reina que tanto le amó. La toma de Gibraltar fue un acto de piratería en toda regla. La guerra de sucesión española no fue solo un conflicto doméstico. En ella tomaron partido todas las monarquías europeas, por lo que se ventilaba en la encrucijada bélica era nada menos que el trono y la corona de la entonces todopoderosa España. Inglaterra formó junto al aspirante de la Casa de Austria, el archiduque Carlos, contra el aspirante Borbón, Felipe V. En uno de los lances de la guerra de sucesión, el almirante inglés George Rooke tomó Gibraltar en 1704. En vez de poner el Peñón bajo el pabellón del aspirante al trono a cuyas órdenes estaba, el archiduque Carlos, en un acto supremo de piratería lo puso bajo la soberanía de la corona inglesa. Desde entonces, Gibraltar está en manos de los piratas ingleses que, desoyendo los tratados de Utrecht y las numerosas resoluciones internacionales, se niegan a abandonarlo. El rey de España ha vuelto a recordarles a quién pertenece Gibraltar y los ingleses, con mucha pompa, mucho protocolo y mucha educación, eso sí, le han vuelto a hacer el mismo corte de mangas que nos llevan haciendo desde hace 313 años. Y lo que te rondaré. Agentes de la Guardia Civil han procedido al registro del Teatro Nacional, en el que los líderes separatistas catalanes presentaron su ley de referéndum anticonstitucional con la amenaza explícita de proclamar unilateralmente la independencia 48 horas después del 1 de octubre. El Gobierno de la Generalitat ya ha anunciado que el próximo martes empezará a comprar las urnas para la celebración de ese referéndum. Ciudadanos, Podemos y el Partido Socialista abandonan la Comisión Parlamentaria de Investigación de la Financiación en el Senado por considerarla una farsa. Rosendo Naseiro, que ha comparecido hoy, ha negado que en el PP existiera una caja B, pero sí ha admitido que durante los mítines electorales Manuel Fraga recibía talones de diferentes donantes para Alianza Popular.
Carmen Franganillo, portavoz de Izquierda Unida en Castilla y León y responsable de salud de la formación comunista, asegura que la sobreabundancia de gordos, obesos y personas con sobrepeso en general es culpa del capitalismo y en España, en particular, del Partido Popular. El descenso en 1,5 punto porcentual del índice de precios al consumo del pasado mes de junio repercute en la bajada de precios de productos de primera necesidad, tanto energéticos como en la cesta de la compra, lo cual influirá positivamente en la reactivación del consumo. Si realmente vamos a la cárcel, querrá decir que hemos ganado porque habremos desenmascarado a los que no son tan democráticos. La consejera de Agricultura de la Generalitat está deseando que su desafío tenga consecuencias para victimizarse ante la opinión pública catalana. Así se sustrae de sus declaraciones al diario Punt Avui, donde manifiesta que si tras consumar el referéndum todos ellos fueran encarcelados, se demostraría que España no es un Estado tan democrático como dice ser. Unas declaraciones que se producen el mismo día en el que varios agentes de la Guardia Civil se han personado en el Teatro Nacional de Cataluña, donde los independentistas presentaron su borrador de referéndum para requerir documentación relacionada con el acto celebrado el pasado día 4. El requerimiento de información se ha hecho por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos de la consulta en la causa que abrió por las conferencias del exsenador de Esquerra, Santi Vidal. La actuación policial ha escandalizado a Junts pel Sí, que ha calificado de inaudita esa actuación. Lluís Llach ha señalado que le retrotrae a los tiempos del tardo franquismo y Ada Colau la ha definido como una absoluta barbaridad. Y el Gobierno advierte a los alcaldes que serán multados con sanciones que oscilarán entre los 300.000 y los 600.000 euros si ceden el censo a la Generalitat para la realización de la consulta ilegal. Dependiendo del carácter continuado de la infracción, el volumen de los datos transferidos, de la actividad del infractor, el grado de intencionalidad, la reincidencia o cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuricidad y culpabilidad presentes en la actuación infractora. Este jueves el consejero Raúl Romeva ha insistido en la idea de que las secesiones no van en contra del derecho internacional. Lo único que se va a romper en España es la unidad entre los separatistas. Así lo cree el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que cree que la falta de compromiso mostrada en los últimos días entre los consejeros es solo el principio de un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha avisado a los separatistas de que están a punto de saltar por un precipicio y que van a hacerlo solos. Estoy convencido que antes del 1 de noviembre lo único que se va a romper es la unidad entre los separatistas. Estoy convencido de que lo que ha pasado ya con este conseller que ha dimitido, ya hay otros consellers, está saliendo en los medios de comunicación, que tienen miedo, pues lógicamente, a perder su patrimonio, a que les investiguen si han gastado dinero público malversando el dinero público. Creo que hoy mismo el Tribunal de Cuentas ya pone en marcha una investigación por si se ha usado dinero público, como ya advertimos algunos, para el referéndum del 9 de noviembre. No va a haber referéndum ilegal en Cataluña. Nadie va a destruir España. Nadie va a romper la soberanía nacional. Y el que siga avanzando por ese camino, solo sigue avanzando en el camino del precipicio. Por lo tanto, se va a encontrar solo cuando dé el salto. Ya algunos han saltado y están solos. A 3 meses del 1 de octubre, presidente y vicepresidente de la Generalitat siguen jugando al gato y al ratón de cara a ver quién asume la responsabilidad penal por la organización del anunciado referéndum de autodeterminación. A esta partida se suma ahora Raúl Romeva, quien junto al número 2, Oriol Junqueras, será quien asuma la compra de urnas para la consulta ilegal. Se hará a partir del martes que viene, según han confirmado miembros del Gobierno Autonómico de Cataluña. Desde el Palau niegan que el vicepresidente Oriol Junqueras no quisiera concentrar la gestión del 1O, tal y como le encargó el mismo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el pasado mes de septiembre, y recuerdan que asuma quien asuma la organización, coordinación y ejecución del mismo, están todos a una. Tot el govern sempre, amb totes les decisions, és solidari, per tant, és de per ser, no? Però, a més, jo crec que en aquest tema, i fixi's que també li diem en el Parlament de Catalunya, per exemple, la llei del referèndum, doncs no és que hagi sigut un problema de quan la signem, és que tothom la vol signar perquè és un honor poder signar una cosa d'aquestes, no? Per tant, no és un problema per ell mateix, sinó és una oportunitat de dir, escolta, aquí hi ha un compromís col·lectiu, aquí tenim un encàrrec molt clar dels ciutadans de Catalunya, nosaltres hi som perquè ens hi hem posat els ciutadans de Catalunya. Eduardo, ya conocemos el cuándo, lo que no está nada claro es el cómo van a comprar las urnas. Pues ahora lo vamos a explicar.
¿Cómo pueden comprar las urnas? La Generalitat acaba de anunciar que el próximo martes se va de compras. Aprovechando las rebajas, se van de shopping a comprar urnas. Debe haber en los comercios catalanes urnas de saldo y de oferta más que butifarras en las charcuterías. Aunque como esas urnas son tan ilegales que las empresas del sector no se han atrevido a acudir al concurso convocado por la Generalitat porque sus dueños tienen tanto miedo a perder sus patrimonios como los propios líderes separatistas, al final la Generalitat tendrá que comprarlas en el mercado negro, si es que hay un mercado negro de urnas con sus camellos y todo, que en cualquier esquina lo mismo te ofrecen unos gramos de chocolate marroquí que una urna ilegal para un referéndum anticonstitucional. También es posible que los líderes separatistas de la Generalitat compren las urnas a los manteros catalanes, tan protegidos por Ada Colau, que en Barcelona ya han presentado su propio sindicato profesional para vender de todo, de matute, sin pagar impuestos y robándole sus derechos a las marcas a las que les copian hasta los diseños que aún no han comercializado. Urnas de top manta o de camello clandestino, porque la demanda incrementa la oferta también en el mercado negro. Porque urnas legales, no sé yo si se venden ni siquiera en Ikea. No sé, cuando terminemos el telediario se lo preguntaré a Beatriz Rojo, que es muy de ir de shopping, de rebajas y de compras. Yo no financié el Partido Popular ilegalmente nada. A veces ibas a un mitin y te daban un talón, se lo daban a Fraga. ¿Pero qué tiene que ver eso? El Partido Popular muchas veces se pedían con Fraga, siendo yo también se pedían a toda España. Nunca he pedido ni he autorizado a nadie, y si alguien pidió mi nombre es sin saberlo yo. En mi etapa nunca se financió el partido ilegal. Funcioné con dinero de los presupuestos generales del Estado. No di ninguna orden para dirigirse a que hicieran donaciones al Partido Popular. Esas eran cosas del presidente. Esperpéntica comparecencia del extesorero del Partido Popular en la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos en el Senado. Rosendo Naseiro niega conocer la Caja B de Génova, al tiempo que admite que en tiempos de Fraga se pedían donativos por toda España, que le eran entregados en forma de talones en los mítines. Eso sí, él, a título personal, rechaza haber pedido nunca dinero a ninguna empresa ni haber visto nunca la supuesta contabilidad doble del partido. Al igual que Naseiro, Ángel Sanchís ha reconocido la recogida de cheques en mítines y el pago de cenas, pero ha rechazado a su vez que conociera la existencia de esa Caja B reflejada en los papeles de Luis Bárcenas. Ha insistido también en una idea: los donativos procedían de amigos que no recibían ninguna contraprestación a cambio. Manuel siempre decía lo mismo: queridos amigos, yo mañana tengo que madrugar, me voy a ir, aquí Ángel se queda para explicaros lo precaria de la situación. Y allí me quedaba yo pasando la gorra. No, miembros del Gobierno no tienen por qué, no reciben sobresueldo porque la ley de incompatibilidades no lo permite. No son sobresueldos, son abonos a determinados miembros del partido, que es distinto, que es por su trabajo y por sus gastos de representación. Naseiro ha dicho no recordar muchos de los detalles por los que se le preguntaban, ya que se produjeron hace 30 o 40 años, algo que no ha gustado nada a la oposición. Uno de los momentos que más ha captado la atención durante la mañana ha sido el momento en el que Toni Cantó ha vuelto a perder la paciencia y ha comenzado lamentando que el otro día tuvieron a un tesorero mudo en alusión a Luis Bárcenas y hoy al tesorero sordo. ¿Me escucha, señor Naseiro? Digo si me escucha. Sí. Bien, porque el otro día tuvimos al tesorero mudo, hoy tenemos al tesorero sordo y no sé muy bien qué es lo que vamos a tener. Probablemente no sabe cómo va a estar mañana, pero me defiendo y sabe por qué no pongo auriculares, por no vulnerar y hacer como todos, sino cuidar mi salud. Yo cuido mi salud, yo estoy muy sanito. Señor Naseiro, déjeme que hable yo. Le pido que ordene el debate, señor presidente. Lo he dicho con todo el respeto del mundo. Sí, con todo el respeto del mundo. Si tiene usted algún problema o agradezco de verdad los comentarios. Los tiene usted.
Y otro de los rifirrafes más comentados ha sido el mantenido entre el extesorero y el portavoz de Esquerra, Joan Tardá, a quien Aseiro no ha dudado en calificar de gordo. En la misma idea que cantó ha coincidido Esquerra, mientras el portavoz del PNV, Mikel Legarda, ha lamentado los silencios y olvidos de Aseiro y ha renunciado a hacer su uso en el turno de preguntas. ¿Usted creó la contabilidad B del Partido Popular? ¿Sí o no? La mandé a hacer yo. Estamos muy lejos y no le entiendo. Soy capaz de hablar más alto para que me conteste esta pregunta. Personas que han cometido grandes delitos. No. Cuando yo estaba, era legalísimo. Cuando tenga su edad, estaré peor que usted. Usted no llega a mi edad. Ahora que está muy gordo. Renuncio a agotar el tiempo. Bueno. Este sistema está absolutamente corrompido y podrido. Los representantes de Ciudadanos, Podemos y del Partido Socialista han abandonado la Comisión de Investigación de Financiación después de expresar conjuntamente sus quejas por el uso partidista que, a su juicio, hace el Partido Popular de esa citada comisión. Los portavoces de Ciudadanos, tanto Javier Alegre como el Unidos Podemos, Pilar Garrido y PSOE, Tonchu Rodríguez, han dejado la comisión sin formular ninguna pregunta al primer compareciente, el responsable de Finanzas y Transparencia de Podemos, Daniel de Frutos, a quien el PP ha acorralado para que reconociera la financiación irregular de su partido. También han afeado a Ciudadanos que vayan de Mr. Proper cuando tienen el 67% de irregularidades en el Tribunal de Cuentas. Cambiamos radicalmente de asunto. Presten mucha atención a las delirantes declaraciones que a través de Twitter ha hecho la responsable del área de salud de Izquierda Unida en la Comunidad de Castilla y León. Carmen Franganillo asegura en la red social que la obesidad crece en España porque el capitalismo y el PP nos han convertido en consumidores y consumidoras, y de prevención ya dice ni hablamos. Eduardo, por esa regla de tres, todos los políticos de la izquierda imagino que estarán como sílfides, ¿no? Pues no, vamos a hacer un pequeño repaso por la lista de gordos de la izquierda. Carmen Franganillo, comunista profesional y dietista vocacional, acaba de apear de su pedestal al doctor Grande Cobian, dietista y nutricionista español de renombre universal. Franganillo acaba de descubrir el gen, la hormona, el cromosoma o lo que sea que produce la gordura. Si Zapatero aspira al Nobel de la Paz, Franganillo es una seria candidata al de Medicina, al Premio Nobel de Medicina Política, porque de la medicina que cura, incluso la gordura, Franganillo no tiene ni pajolera idea. Pero eso, desde hace décadas, a la Academia Nobel no le importa siempre y cuando el aspirante sea de izquierdas. Y en eso Franganillo va sobrada. Dice Franganillo que la culpa universal de la gordura es del capitalismo y que en España los gordos hay que cargárselos a la caja B del PP, pues por culpa de Rajoy en España hay más gordos que en un campeonato de sumo. Los gordos son siempre burgueses, capitalistas y más de derechas que el grifo del agua fría. Disparatada y esperpéntica teoría que le otorga el carné de derechas a los gordos de izquierdas como Joan Tardá, que tiene más michelines que el muñeco de los neumáticos, a Miquel Iceta, cuyas lorzas se estremecen al ritmo de Freddie Mercury, Oriol Junqueras, que dobla a Obélix en las escenas de peligro, Nicolás Maduro, que se pone como el tenazas hasta vaciar las despensas de los venezolanos, o como el tirano norcoreano, que es el único gordito que hay en el oriental paraíso comunista. Todos ellos son capitalistas, burgueses y de derechas. Franganillo Dixit, Premio Nobel de Medicina. Gracias, Eduardo. Y en la calle, ¿a quién culpan de la obesidad? ¿Es un problema de mala alimentación, de mala educación sobre cómo alimentarse, del estrés, de la comida basura o del capitalismo que ejerce el Partido Popular en sus políticas, como señala esta política de Izquierda Unida? María Ariza tiene la respuesta. La portavoz del área de salud de Izquierda Unida en Castilla y León ha culpado al capitalismo y al Partido Popular de los altos niveles de obesidad que hay en España. Considera que son estos los que nos han convertido en consumidores. Intereconomía Televisión ha sacado sus micrófonos a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos y sus reacciones frente a esta declaración. No, los malos hábitos lo primero, malos hábitos alimenticios y el sedentarismo principalmente. Pues a ver, una tontería, sinceramente. Falta de ejercicio y falta de educación alimenticia. Creo que es simplificar mucho el problema. Pues la mala alimentación, pues no sé, como se dicen tantas cosas unos a otros. La comida, el exceso de grasa y azúcares, ¿no? Y la alimentación moderna,
No, nada que ver. La política es cero, no, nada que ver. Eso es parte de tu cultura y de la alimentación y de la vida diaria, de la comida rápida. Yo diría que no comemos muy rápido, que nos da mucha pereza cocinar. Porque personalmente creo que no tiene razón, que hay millones de causas, como puede ser no hacer deporte, lo que te he comentado de comida basura o tal, que son más importantes que el capitalismo. Y en Podemos, el concejal antisemita Guillermo Zapata ha decidido abandonar la formación por tacaño, así como lo oyen. El edil condenado por unos tuits en los que se mofaba del Holocausto y también de las víctimas del terrorismo de ETA, no quiere donar parte de su sueldo al partido. Hace unos meses, recibí un mail en el que se me solicitaba cumplir la carta financiera de Podemos por ser cargo electo de la organización, recuerda Zapata en su página personal de Facebook, donde aclara que él se presentó a las elecciones de 2015 por Ahora Madrid. Ahora Madrid, continúa Zapata, tiene su carta financiera con la que cumplió puntualmente y a la que me debo, entre otras cosas, porque firmamos un compromiso por escrito en relación a la misma. Señala el concejal, que informa que en unos días hará las donaciones correspondientes al primer semestre de 2017 y que en el año 2016, tal y como consta en el portal de transparencia de Ahora Madrid, de su salario bruto anual, 80.000 euros, Zaplana realizó donaciones a varias asociaciones y colectivos por importe de 22.000 euros y colaboró en proyectos de goteo, iniciativas de crowdfunding con casi 6.000 euros. Tras recibir la comunicación del Comité de Garantías exigiéndole ese pago, Zapata señala que esta mañana se ha dado de baja como inscrito en Podemos y por lo tanto ya no hará lo que venía haciendo hasta ahora en el Partido Morado desde un punto de vista orgánico, que es participar en consultas. Y en Podemos, como es norma habitual, dan la callada por respuesta y se molestan cuando se les pregunta por la marcha del concejal dirigiendo las preguntas de la periodista sobre de qué les interesa a ellos hablar. Así reaccionaba, como van a ver, Ramón Espinar al ser preguntado por la que es sin duda la noticia del día en torno a la formación. Acabo de tener noticia de esto porque me lo estáis contando vosotros. Cuando salga al Ayuntamiento de Fuenlabrada será llamar a Guille y enterarme de lo que ha pasado. Días, que son los que velan por el cumplimiento de las normas en Podemos, pues es que yo no tengo mucho que añadir. Le voy a preguntar por Fuenlabrada, no se preocupe, que siempre que está usted aquí en La Sexta, siempre se queja de los temas, pero usted entenderá que hay que empezar por lo último. Y lo último es esto, porque acaba de salir que lo único que queda en el aire es la duda en esta conversación de cuál es la explicación que ha dado él para no aportar ese dinero a Podemos. Te la doy yo, que sí lo sé, sí. Te la doy yo, que sí lo sé, que lo dona a otro. El Gobierno premiará a las empresas que hagan contratos fijos a los ninis con ayudas de hasta 4.800 euros. A ellos se ha comprometido la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que sin dar cifras concretas manejaría los siguientes incentivos. 3.000 euros al año por hacer indefinidos a los jóvenes en formación, que se sumarían a los 1.500 euros de subvención actual ya vigentes para estos casos y que llegan a 1.800 si se trata de mujeres. Total, hasta 4.800 de ayuda para las empresas por cada contrato indefinido que cumpla con estas características. Unas medidas encaminadas a reducir el paro juvenil y que priorizan frente a los jubilados. Las pensiones, en cambio, no subirán del mínimo, el 0,25% hasta el año 2022. Pues hemos visto cómo el IPC ha caído 1,5 puntos en el mes de junio. ¿Cómo se traduce esto en nuestra cesta de la compra? ¿En qué productos hemos podido notar esta bajada? María Matos, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues depende. Hay productos que se han abaratado y otros que se han visto encarecidos en su precio. Por ejemplo, donde más hemos podido haber notado esta bajada de precios es en el transporte, debido al abaratamiento de los carburantes. También disminuyeron en el sector textil, como el vestido y el calzado, por el inicio del periodo de rebajas de verano. Otro producto que bajó destacablemente fue el azúcar, por los grandes suministros para exportar, así como los aceites vegetales como consecuencia de las buenas perspectivas de producción de aceite de palma y de soja. Y por el contrario, la mayor subida mensual la experimentaron los precios de los productos lácteos, empujados por las limitaciones de las exportaciones disponibles en los principales países productores. Le siguieron también los cereales, ya que en Estados Unidos hubo malas condiciones de los cultivos, pero en cambio el maíz sí que bajó por las cosechas récord en América del Sur. ¿Y qué más precios han subido? Pues lo hemos notado principalmente en el sector de la vivienda. En el ocio y la cultura también ha aumentado por el repunte de los precios de los paquetes turísticos, algo habitual en el inicio de la temporada vacacional. Y también hemos podido notarlo en los hoteles, cafés y restaurantes por el aumento de los servicios de alojamiento en esta época del año. Así que, como es, Beatriz, el IPC ha
aunque haya bajado el 1,5%, no quiere decir que todos los productos hayan disminuido su precio, sino que la media de la cesta de la compra de los españoles cuesta ahora más barata que la del mes anterior. Pues muchísimas gracias, María Matos, por esa explicación. Cambiamos asunto. La justicia europea multa a España con 3 millones por el retraso en la liberalización de la estiba, al considerar que el país tardó un tiempo significativo de 29 meses en conseguir legislar. Estima que el incumplimiento por parte de España debe considerarse como grave, a pesar de que la multa es inferior a la propuesta por Bruselas, que abogaba a que tuviéramos que pagar 24 millones de euros. El Tribunal de Justicia Europeo no ha aceptado el argumento de Madrid de que el retraso en ese incumplimiento obedeciera a dificultades internas relacionadas con la disolución del Parlamento Nacional, con el hecho de que el Gobierno se encontrara en funciones o con la celebración de unas nuevas elecciones. El ministro del ramo ha anunciado que tratarán de conseguir una rebaja en esta sanción. Una extraordinaria noticia para el país, con una reducción muy significativa por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la multa que teníamos devengada, de tal forma que ha bajado de los 24 millones de euros acumulados a los 3 que finalmente tendremos que pagar, gracias, según el propio Tribunal, a la estrecha colaboración en los trabajos y a la actitud proactiva que ha tenido el Gobierno junto con la Comisión. Our governments must work with determination to maintain and even improve the network of relations we have built within the European project. Given these circumstances, we must particularly bear in mind the thousands of Britons and Spaniards who live in each of our nations, who form a sound foundation for our relations. Tsunami político por las palabras del rey en el Parlamento Europeo pidiendo a Reino Unido buscar una solución conjunta a la soberanía de Gibraltar. Una propuesta que desde el Peñón el ministro principal de la colonia ha tachado de antidemocrática e impropia de un monarca en visita oficial, afeando además, le ha sentado muy mal que solo nombrara a 2 países, Reino Unido y España, y que no tuviera en cuenta a los gibraltareños. What the king has said really harks back to a time when the governments in Madrid and London might make decisions over the heads of the people of Gibraltar. His reference to 2 governments is an unfortunate one. There are 3 governments in issue here. Her Majesty has not just the government in the United Kingdom, but also the government in Gibraltar, which is relevant to this issue. And so a reference to 3 governments coming together in dialogue would have been a much better one. Más diplomáticos se han mostrado desde el gobierno de Theresa May, que aunque inflexibles responden que la negociación sobre un cambio de soberanía es impensable, mantienen su disposición a mantener unas relaciones de amistad con nuestro país, con España. En un comunicado emitido por el Ejecutivo inglés ha puesto de manifiesto que el pueblo de Gibraltar ha expresado repetida y abrumadoramente su deseo de permanecer bajo la soberanía británica y que ellos están dispuestos a respetarlo, por lo que a su juicio ninguna solución que suponga un cambio les parece ni siquiera planteable. Es un problema de hace 400 años que va a ser difícil solucionar así rápidamente, pero bueno, lo que sí está claro que lo ha dicho la propia ONU, que es una colonia, y bueno, eso supongo que algo habrá que hacer al respecto, escuchando supongo que a todas las partes, sí. Es que eso lleva tantos años así que, no sé, yo creo que hay una solución un poco difícil. Gibraltar desde hace mucho tiempo yo creo que es de Reino Unido y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo, yo creo que sigue siendo de ellos. A la gente que vive ahí, al final la gente de un país es la gente que vive ahí, o sea, la voz que tenga la gente ya está. ¿A España? Porque es el pueblo pues más grande y más antiguo, ¿no? Eso digo yo. Creo que las colonias ya en el siglo XXI deberían estar erradicadas, como me da igual que sea Gibraltar, que sean las islas que tiene Francia por mitad del Pacífico. Ya eso debería de haber dejado de existir hace muchos años. Esa pregunta no se hace. Gibraltar es español de toda la vida. Sin embargo, en otros asuntos, Theresa May ha mostrado la mejor de las disposiciones en relación a España, comprometiéndose ante el rey Felipe VI a reforzar los lazos con nuestro país tras el Brexit. En su discurso a primera hora en la Mansion House de Londres, el rey ha recalcado la necesidad de confianza en la clase empresarial que ha convertido el Reino Unido en el principal destino de nuestras inversiones extranjeras. Veamos en qué podría consistir esa colaboración que terminara con la incertidumbre de las empresas españolas en suelo británico. Laura Fernández Cañas, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Efectivamente, otro tema que ha marcado la agenda del rey Felipe VI en este viaje a Inglaterra ha sido, como era de esperarse, el Brexit. Esta mañana, antes de su tan esperado almuerzo con la primer ministra Theresa May, se reunió con más de 300 empresarios, tanto británicos como españoles, para discutir la incertidumbre que había dejado el Brexit entre los inversores, tanto en Reino Unido como en España. El rey ha calmado los ánimos diciendo que se seguirá trabajando para que las comunicaciones y las relaciones sean siempre buenas y que eso sí, hay que mantener la incertidumbre en relación a los empresarios con el Brexit al límite. However, we cannot deny that the scenario originated by the UK's decision to leave the EU has generated uncertainty and doubts for our companies, businesses, and especially small and medium-sized enterprises. We must make sure that the current negotiations reduce this uncertainty to a minimum. Tras 26 años en el Ministerio de Exteriores, el diplomático Miguel Ángel Vecino ha presentado una denuncia al actual número 3 del Ministerio, Cristóbal González Ayer, y a su antecesor, Rafael Mendívil, por acoso laboral ante los juzgados de instrucción de Madrid. Y es que se le han denegado hasta 21 destinos en el extranjero, cargos que han sido todos rechazados por el Ministerio dirigido por Alfonso Dastis y por sus predecesores. Incluso algunos de esos puestos solicitados ya los había ocupado él mismo. Otros, donde tenía más antigüedad y por tanto más opciones de optar al puesto que los 500 solicitantes que se encontraban por delante de él y que sin embargo tuvieron preferencia a la hora de ser los elegidos. El rechazo de que el cuerpo diplomático pudiese aspirar a otro puesto parece más bien una especie de castigo. Todo comienza en la década de los 90, cuando Miguel Ángel Vecino, entonces destinado en Düsseldorf, denunció un caso de corrupción en el Consulado General de la ciudad. El peso de ser un chivato y un mal compañero fue el detonante. Mendívil fue uno de los más duros con el diplomático. Poco después, en el 1997, Vecino no aceptó las presiones que pedían la retirada de una denuncia contra una española que guardaba relación familiar con el subdirector de personal del Ministerio. A pesar de realizar bien su trabajo, el que fuera subsecretario en ese momento, José de Carvajal, le sancionó. Curiosamente, Rafael Mendívil era su mano derecha. 3 años después, Miguel Ángel Vecino fue nombrado cónsul en Ottawa y destapó cómo se había amañado un concurso en la embajada para cubrir un puesto vacante. Reunió las pruebas suficientes para poder denunciarlo y, sin embargo, fueron robadas por otro diplomático. Esto fue comunicado a través de un expediente a la Dirección General del Servicio Exterior y, curiosamente, dirigido entonces por Rafael Mendívil, este expediente se archivó sin ningún tipo de actuación. El PP ha convertido el Ministerio en una agencia de empleo para amiguetes. Una historia de acoso y derribo a Miguel Ángel Vecino. Pues tenemos conexión con el protagonista. Nos vamos hasta París vía Skype. Hablamos ya con el diplomático que ha conseguido poner contra las cuerdas al Ministerio de Exteriores, Miguel Ángel Vecino. Señor Vecino, muy buenas noches. Buenas noches. Hasta en 3 ocasiones, según tenemos entendido, usted ha denunciado irregularidades o cierta forma de corrupción en el seno del cuerpo diplomático y usted achaca a esto el no haber sido destinado a puestos en el extranjero. ¿Solo usted ha denunciado estas irregularidades? ¿Es el único diplomático en esto? Desafortunadamente las irregularidades existen, son muchas y se conocen. Ahora bien, el Ministerio de Asuntos Exteriores está, sobre todo desde hace ya algunos años y los últimos 5 años, es evidente, construido sobre 2 pilares, que son el miedo, el absoluto miedo de la mayoría de los compañeros y el servilismo. Yo no considero ni he considerado nunca que un funcionario tenga que pasar por encima de sus principios para poder hacer una buena carrera, ni tampoco para servir al Estado, porque en definitiva nosotros a quien tenemos que servir es al Estado más allá de ideologías. Desgraciadamente el Ministerio de Asuntos Exteriores, si me permite usted la expresión, es una especie de institución medieval incrustada en la administración española, la cual no ha evolucionado en absoluto. Es decir, se siguen pensando como se pensaba hace 30 años. Hubo un avance, sin lugar a dudas, pero los últimos 5 años han sido de un retroceso total. Y en ese sentido no soy yo el único. Usted sí va, y hay una cosa que me ha llenado de satisfacción, los ánimos que me han dado muchos compañeros,
Desgraciadamente no todos tienen la oportunidad de denunciarlo como yo. Pueden tener familia, pueden tener cargas, pueden tener que pasar por el aro sin protestar, pero no es en absoluto. Mire usted, hay otro compañero que ha denunciado con el personal administrativo también el escándalo que ocurría en la Embajada de España con el embajador Matillanes, cuando estaba el embajador en Bruselas. Luego no es una excepción, lo que ocurre es que desgraciadamente... Perdone, señor vecino, es que tenemos algunos problemas de sonido. Me estaba contando otro caso de un compañero suyo, otro diplomático que había denunciado, perdone que no le he escuchado. Sí, que había un caso que ha salido en la prensa igualmente. Los diplomáticos junto con el personal administrativo habían denunciado lo que ocurría en la embajada en Bélgica con el embajador Matillanes. Hubo un informe durísimo contra él, un expediente, una inspección, y el propio entonces ministro García Margallo dijo que dejaba en manos del subsecretario, el señor González Ayer, el abrir el expediente administrativo o no. El señor González Ayer naturalmente no le va a abrir el expediente administrativo a un íntimo amigo del cuñado del señor Rajoy. Luego, pese a todo lo que hizo personal administrativo de baja por problemas psicológicos, por acoso laboral, etcétera, etcétera, no le han abierto expediente administrativo. Entonces, no es que yo sea el único que lo sufro, soy el único que lo he dicho hasta ahora. Pero quejas hay muchísimas del personal administrativo, de todo, porque hay ciertas personas que consideran que ser diplomático o ser embajador es tener vía libre para hacer lo que se le da la gana. ¿Y usted? Otros, sin embargo, muchos entendemos que somos diplomáticos, pero somos ante todo funcionarios del Estado. Y usted usted achaca el que no le otorgaran esos destinos por vendetta. Eso, dicho así, usted tiene el pleno convencimiento de que tenía más méritos que el resto de candidatos, de que tenía más experiencia. Exacto, le voy a dar solamente dos ejemplos. Yo estuve en Luxemburgo hace ya muchos años. Cuando salí de Luxemburgo, el gobierno luxemburgués me condecoró, no hubo ningún problema, nunca hubo una queja. 20 años más tarde me dicen que no soy idóneo para el puesto. Yo fui representante de España encargado de los asuntos de Kosovo en Belgrado. He estado en Bulgaria, he estado en Montenegro, he visitado también Albania, en fin, y sobre todo me encargué de Kosovo estando en Serbia. Entonces el ministro Moratinos reconoció mi trabajo que había hecho en una situación muy difícil. Bien, resulta que pido el puesto de segunda jefatura en Belgrado y el subsecretario me lo deniega porque no soy idóneo. Y resulta que el idóneo es otro diplomático que está, escúcheme usted bien, 492 puestos por detrás de mí en el escalafón, que no solamente no ha estado en Serbia, sino que no ha estado en todos los Balcanes. Nunca en su vida había salido de Madrid. Y sin embargo, el subsecretario lo consideró más idóneo que yo. Me gusta explicar si eso tiene una lógica. Imagino que el señor subsecretario tendrá más razones de peso para explicárselas ante el juez. Pero si eso, vamos a ver, si me niegan 21 puestos sin ninguna justificación, hay dos posibilidades. Una, o que yo estoy mal de la cabeza y entonces me tienen que dar de baja, porque me tienen que enviar a mi casa porque soy un incompetente, o bien es que me están haciendo acoso laboral. Es que no hay dos soluciones. Y por otra parte, piense usted en otra ilegalidad que comete el Ministerio de Asuntos Exteriores. Las deliberaciones de la Junta de la Carrera son, de hecho, secretas. Yo no he sabido nunca por qué me han negado los puestos. Yo le pedí cita al subsecretario, ni me contestó. Le pedí cita al jefe del gabinete del ministro, ni me contestó. Le pedí cita al director general del Servicio Exterior, ni me contestó. Es decir, no solamente es una sanción encubierta y consecuentemente ilegal, sino que además es una indefensión porque no sé exactamente por qué no me dan los puestos. Porque la razón que está dando el subsecretario de que es lo que dice de la Junta de la Carrera, por favor, eso se lo puede decir a quienes no estamos en la carrera, pero en la carrera sabemos que el señor y dueño de la carrera diplomática es el subsecretario. Porque además, suponiendo que en la Junta de la Carrera hubiera dicho lo contrario que el subsecretario, eso no excluye al subsecretario de cumplir con su deber, puesto que la Junta de la Carrera es un órgano consultivo, no decisorio, y en último caso el que decide es el subsecretario. Señor vecino, perdone que le interrumpe. Ha quedado claro este punto. Me gustaría avanzar en la entrevista. Tengo entendido que ha conseguido el cese de Cristóbal González Ayer, tercero en el Ministerio.
aunque su piedra en el zapato, según lo que usted cuenta, es Rafael Mendívil, a quien también ha denunciado. ¿Va a parar ahora que ha conseguido la cabeza de González Ayer o va a seguir más hacia arriba? No, vamos a ver. El hecho, a mí lo único que no vamos a entrar ahora en cuestiones muy importantes, como por ejemplo una administración del señor González Ayer y del señor Mendívil del Ministerio absolutamente injustificable, como está saliendo en la prensa con los visados, con los alquileres, etcétera, que es que es intolerable para unos momentos con la crisis en la que está viviendo España. Pero es que a mí que, suponiendo que el ministro le haya cesado por mi denuncia, yo lo que quiero es que el juez tome una decisión. Lo que el señor Dastis decida o no es una decisión del señor Dastis en la que ni me meto, ni considero que ha sido por esto ni por lo otro. Yo lo que quiero es que se conozca, porque esa es la finalidad, que se conozca públicamente, y les agradezco a ustedes que me hayan dado estos minutos de antena, que se conozca lo que pasa en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y de eso le quiero preguntar, en 21 años de castigo en las que usted se le ha negado absolutamente fuera de la lógica... 21 años de castigo, no 21 puestos. Bueno, 21 puestos de castigo, 26 años de carrera, en los que usted se le ha negado 21 destinos, con varios ministros de Exteriores. ¿Ninguno ha sacado por la cara por usted? O sea, ¿son conscientes, Alfonso Dastis? En realidad los 21 puestos solamente se me han negado estando los últimos 3 años, ¿eh? Antes no se me había negado nunca. Es decir, que corresponderían al ministro Margallo y al ministro Dastis. ¿Y ninguno de los dos son conscientes de esa corrupción que usted denuncia dentro del cuerpo diplomático? Mire, yo estoy seguro que el señor García Margallo ni se enteró de dónde estaba el ministerio, perdona que sea tan franco, y aún menos cómo funcionaba. La prueba es el desastroso decreto de reglamento de la carrera diplomática, que es un desastre, y espero que otro gobierno lo primero que haga sea abrogarlo. Pero en cuanto al señor Dastis, yo no tengo por qué partir del principio que él es responsable. Yo sí considero que es responsable el señor González Ayer y desde luego el señor Mendívil. Pero esto ha ocurrido los 21 puestos los últimos 3 años, que es cuando he pedido. Claro, es muy fuerte que durante tantos años de servicio nunca hayan encontrado nada y de repente los últimos 3 años soy inútil para todo. No creo que esto tenga una justificación posible. Si el señor Dastis ha cesado al señor González Ayer por mi denuncia o no, es algo en lo que no entro. Lo que sí es cierta la casualidad, y sobre todo lo que yo quiero es una sentencia judicial, y repito, que se conozca, porque mientras que no se conozca lo que ocurre en el Ministerio de Asuntos Exteriores, no se va a resolver el problema. Pues desde luego, señor vecino, muchísimas gracias por haber prestado su testimonio en Intereconomía Televisión. Le felicitamos también por su valentía de dar ese paso y le deseamos toda la suerte, que se resuelvan rápidamente sus problemas con el Ministerio de Exteriores. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Gracias. Y a París también ha llegado esta mañana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, invitado por el nuevo presidente del país galo, Emmanuel Macron, quien ha elegido como escenario del encuentro la tumba de Napoleón. Toda una declaración de intenciones que vaticina que Francia no tiene pensado plegarse a los deseos de la primera potencia. Pero ¿cuál es el motivo de la reunión de los dos mandatarios? ¿Cuáles son los temas que previsiblemente abordarán y en los que pueden encontrar más fricciones? Hablamos ya con Pepe García Saavedra. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Efectivamente, pues Emmanuel Macron ha recibido a Donald Trump con honores militares. Es el invitado de honor con motivo de la fiesta nacional que se celebra mañana en París. El motivo de la reunión es que ambos mandatarios intentarán relanzar unas relaciones hasta ahora tensas. Trump ha llegado esta mañana a París y ha pasado toda la mañana con los trabajadores estadounidenses de la embajada en París. Poco después se reunía con Macron y despachaba varios asuntos durante más de una hora. El principal punto de fricción ha sido el Acuerdo de París. Recordemos que Donald Trump sacó a su país hace escasas semanas del tratado, pero Emmanuel Macron ha dicho que entiende perfectamente su decisión. Sin embargo, sí que ha habido acuerdos, según Macron, en diferentes temas como el comercio, la seguridad, la lucha contra el terrorismo o la estabilidad en Oriente Medio. Donald Trump se ha referido al Acuerdo de París y ha asegurado que ya hablaremos llegado el momento.
Por cierto, uno de los titulares que deja Emmanuel Macron de esta reunión es que ya no le parece un motivo urgente la salida de Bashar al-Assad del poder en Siria para intentar solucionar el conflicto en ese país. Muchísimas gracias, Pepe. Y hablamos ahora de la ola de calor, porque ha vuelto a actualizar, a poner de moda el debate sobre la existencia o no del cambio climático. El mantra del establishment bajo el cual justifican la legislación a nivel mundial. En base a ese calentamiento global, las élites dictan la agenda mundial hasta tal punto que el presidente galo, el que se ha reunido precisamente con Donald Trump de cambio climático, seguramente van a hablar los dos mandatarios porque están totalmente en desacuerdo. Bueno, pues hace apenas unos días aseguraba que para terminar, para acabar con el terrorismo yihadista, había que bajar las temperaturas, tal cual. Unas declaraciones que, por surrealistas que puedan parecer, recibieron el respaldo total de la comunidad internacional. El eje del discurso globalista ha llegado a la prensa. Esta misma semana, el diario El País publicaba una noticia en la que aseguraba literalmente: hazte vegetariano, deja el coche y ten menos hijos si quieres luchar contra el cambio climático. Así rezaba el titular, que se enmarca dentro de una campaña mediática que también tuvo su hueco en el diario británico The Guardian, que el día anterior abogaba por fomentar políticas contrarias a la natalidad entre los jóvenes del Reino Unido para luchar contra el cambio. Volviendo al artículo del País. Bueno, este comienza criticando la postura mantenida al respecto por Donald Trump, quien se muestra, como saben, escéptico ante el caballo de batalla de Al Gore. ¿Qué decía el País? Bueno, pues asegura que los daños al planeta son efecto de la acción humana, de la suma de billones y billones de acciones individuales pasadas y presentes, reclamando además familias más pequeñas. Algo muy sorprendente si tenemos en cuenta que en el mismo diario, en El País, es más que habitual encontrar noticias respecto a la inversión de la pirámide de población, el suicidio demográfico o el envejecimiento de la población. Los gurús del globalismo solo encuentran dos vías para frenar el cambio: abrir las puertas a las corrientes migratorias y dejar de lado las políticas de la natalidad. Pero veamos ahora qué relación encuentran entre estos tres fenómenos. Se basan en las teorías malthusianas, que datan de finales del siglo XVIII, alertando en contra de la superpoblación. Pero ¿es realmente la superpoblación un problema? ¿O incluso existe la superpoblación? Vamos a verlo. En el año 1968, Paul Ehrlich vaticinó en su libro The Population Bomb el futuro de un Reino Unido devastado, superpoblado por 70 millones de personas hambrientas que llegarían incluso a ser caníbales. Algo en lo que no acertó demasiado si tenemos en cuenta que a fecha de 2000 Inglaterra cuenta con 65 millones de personas y que el problema que tiene es el contrario. Es un problema de exceso de alimentos traducidos en obesidad. Pero es que Enrique fue más allá, porque en Estados Unidos aseguraba que en 1980 la esperanza de vida no superaría los 42 años. ¿Por qué? Pues por los pesticidas, por los efectos de los pesticidas, y que la población estaría en torno a los 22,6 millones de habitantes. ¿Qué ocurre si miramos a 1999? Bueno, pues que Estados Unidos tiene una población de 279 millones y la esperanza de vida es de 79 años. Tampoco nada que ver. Bueno, demostrado que la superpoblación en la que se basan, cuanto menos se puede poner seriamente en duda, pues no tienen sentido ninguna de las políticas encaminadas a acabar con ella. Pero veamos ya cuáles son los planes de la ONU para nuestro país, para España. España deberá acoger a 12 millones de inmigrantes, unos 240.000 al año, hasta el año 2050. ¿Para qué? Para mantener su actual fuerza de trabajo. Las estimaciones de la División de Población subrayan que junto al resto de países de la Unión, España se verá abocada a recurrir a mano de obra extranjera para conservar sus cifras de población. Acogida masiva mientras se promueven políticas contrarias a la natalidad y a la familia. Y es que según datos del INE, en torno a esa fecha habrá 5,4 millones de habitantes menos y 300.000 nacimientos menos. Ese es el panorama en España, pero es que si miramos Europa, la previsión es aún mucho más preocupante. En el año 2030, en el conjunto de Europa, residirán unos 100 millones de musulmanes. Resulta de hecho ya muy significativo que en Bruselas, capital del conglomerado comunitario, el nombre más utilizado, el más común, sea Mohamed, y que de sus 1.200.000 personas, tan solo un 25% sea belga de origen. En el Reino Unido, hace ya años que la religión más practicada es el Islam. Hasta aquí el informativo de hoy. Les dejamos con Tiempos Modernos. Gracias por nada. El gato al agua. Programa especial. No se lo pueden perder esta noche a las 10 de la noche. Permanezcan muy atentos para ver muchas sorpresas. Nos marchamos y volvemos mañana a las 8:30. Gracias y buenas noches.
Miguel Ángel, eres un profesional de la naturopatía alimentaria, lo que es un término nuevo para mucha gente. Explícanos qué es exactamente esto. Bueno, naturopatía significa natur, viene de naturaleza, y patía es el camino hacia la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor y nosotros que somos naturaleza, porque nuestro cuerpo está formado de células, está formado de microorganismos, ¿no? Entonces, la naturopatía, ¿de qué trata? La naturopatía es una ciencia que es histórica o prehistórica o más allá todavía, desde que el hombre es hombre o más atrás todavía. El hombre que utilizaba el agua para curarse sus heridas o que utilizaba el sol para revitalizarse. Todos sabemos la importancia del sol. Sin el sol no existiría la vida. Una persona que está metida en una oficina o en una casa donde no le da el sol, pues va a tener problemas, ¿no? El sol es muy importante. La naturopatía lo que trata son todos los elementos de la naturaleza. La tierra, el sol, el viento, el agua de mar, las plantas, los nutrientes que hay en las plantas, porque nosotros nos alimentamos, nosotros comemos, nosotros bebemos y ahí tenemos unos nutrientes. Una carencia de nutrientes nos va a llevar a problemas. El comer mal, el comer productos químicos, productos artificiales, que son los productos de hoy en día, nos van a llevar a problemas de salud, como intoxicaciones. La naturopatía lo que hacemos es analizar todos estos factores y colocarlos sobre la mesa, enseñar a las personas están practicando la naturopatía todos los días, desde que se levantan hasta que se acuestan, pero no lo saben. Existen muchos mitos alrededor de los complementos alimentarios. Cuéntanos, ¿quiénes deberían de tomar estos complementos? Bueno, los complementos alimenticios, complementos nutricionales o también llamados nutracéuticos, son nutrientes, son productos que nos proporciona la naturaleza. Nosotros lo que siempre vamos a proponer son los productos o nutrientes tal y como vienen de la naturaleza. Y te voy a explicar algo muy sencillo, ¿no? Y es el aceite. El aceite que proviene de una aceituna o que viene de una semilla de girasol. Ese aceite que se obtiene comiendo una aceituna, comiendo una semilla de girasol o comiendo una almendra o una avellana, obtienes ese aceite. Hoy en día se puede obtener prensándolo. Vamos a obtener ese aceite que es natural y es sabido que es necesario para la salud de nuestras células, ¿no? Si una persona no toma esto y lo que va a tomar es un aceite que es refinado, un aceite que ha sido alterado con el calor o con productos químicos, date cuenta, por ejemplo, que la extracción de muchos aceites se hace con calor o se hace con disolventes. Son formas baratas de extraer el aceite, se destruye, luego se le añaden colorantes, se le añaden vitaminas para restituir otra vez o hacerlo parecido a como estaba originalmente, ¿no? Para que tú veas una sociedad que come aceite frito, lo que le va a proporcionar es colesterol, problemas de tensión, problemas de ácido úrico, infartos, ictus, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no va a ocurrir con un aceite que es crudo. Eso es un nutriente, eso es un complemento alimenticio. Hay muchos que dicen que la naturopatía es parte de la medicina natural y que los complementos son placebos. ¿Qué nos tienes que decir al respecto de esto? En principio, la naturopatía no tiene que ver con la medicina natural. En principio, los complementos alimenticios no son placebo y no tienen nada que ver con los placebos ni con las terapias alternativas, etcétera, etcétera. Una persona necesita aceite y necesita aceite, no es placebo. Si una persona no toma aceite, va a tener problemas de salud. Si toma aceite, le vas a dar esos omegas y esa persona va a recuperar la salud. Estamos hablando de que el placebo está dentro del ámbito de los medicamentos. Nosotros estamos hablando en otro tema completamente diferente. Pero mira lo que ocurre. Lo que ocurre es que si tú te das cuenta, esto que te estoy explicando, como por ejemplo la carencia de vitamina C, es el escorbuto. No es una enfermedad, es una carencia de vitamina C. Si le das a una persona la vitamina C que le falta, se va a recuperar su cuerpo.
no tiene nada que ver con los medicamentos ni con los placebos. Estamos viendo que a una persona le falta esa vitamina C. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que nosotros estamos educando. La naturopatía, la parte formativa, es la parte fundamental. Y nos encontramos con una sociedad, con personas que no tienen formación de esto. Están atacando a la naturopatía, a la homeopatía, a la medicina tradicional china, etcétera, etcétera, poniéndolos como si fueran personas o grupos peligrosos o que dañan la salud, cuando realmente nosotros tenemos la verdad encima de la mesa. Lo que estamos llevando es la salud a las personas, y todos estos personajes que forman parte de estos periódicos en medios de comunicación están defendiendo a sus clientes, que son estas empresas que se anuncian con ellos, que están vendiendo pesticidas, azúcar, y están haciendo que los niños estén comiendo mal, que estén comiendo azúcares, que estén comiendo hamburguesas y que estén comiendo porquerías que están envenenadas. Ese es el problema que tienen, y por eso atacan a la naturopatía. La naturopatía lo que está es contando la verdad, y la gente se está dando cuenta, y la gente es inteligente y sabe lo que es la verdad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos medios de comunicación, algunos medios de comunicación, no como Intereconomía, La Gaceta, que van con la verdad por delante, y en el tema de la salud están contando la verdad, las cosas como son. Estas personas, estos medios de comunicación, que son cómplices de todo esto, que están callando y no están diciendo las cosas que hay que decir, están poniendo a la gente y confundiendo a la gente sobre la naturopatía o sobre todos estos grupos de personas que somos profesionales y que lo que queremos es que usted esté bien. Volvemos en 2 minutos. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo, y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Hablar de este jamón cocido es hablar del tiempo. De este no, de este. Porque en El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Jamón cocido artesano de El Pozo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada Rotal. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. En El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. ¿Quieres seguir equivocándote con nosotros? Hace falta Intereconomía. Alfonso de Madrid, María Elena de Pontevedra, Rodolfo de San Cugat del Vallés, Juan Luis de Sevilla, Jesús de Tenerife, Javier de Albarracín.